El crepúsculo teñía el horizonte de un violeta profundo, mientras el viento silbaba suavemente a través de los vastos campos de trigo que rodeaban la majestuosa finca del barón Federico de Monteverde. Había pasado ya un año desde la trágica muerte de su esposa, la baronesa Isabela, un evento que dejó en él una marca imborrable, sumiéndolo en una soledad que ni las riquezas ni el título nobiliario podían aliviar. La mansión, antaño llena de vida y risas, resonaba ahora con el eco de sus pisadas solitarias. Federico, conocido por su coraje en la guerra y su rectitud en la corte, nunca imaginó que su corazón, tan fiel a su difunta esposa, volvería a latir con fuerza. Sin embargo, la llegada inesperada de su joven sobrina Catalina a la finca trastocó su mundo. Catalina, con apenas 19 años y recientemente huérfana, había sido enviada por su familia para ser tutelada por el barón, un arreglo que él aceptó con reticencia, pero con el sentido del deber que lo caracterizaba. Desde su llegada, Catalina trajo consigo una brisa de frescura y vigor que contrastaba con la atmósfera solemne de la casa. Su risa llenaba los corredores y su presencia obligó a Federico a salir de su ensimismamiento. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de velar por el bienestar de su sobrina fue transformándose lentamente en algo más profundo, algo que ni él ni Catalina podían admitir o controlar. Aquella tarde, mientras el sol se desvanecía y las sombras se extendían por el jardín, Federico se encontraba en su estudio, pretendiendo leer un documento que días atrás había dejado pendiente. Sin embargo, su mente vagaba hacia el salón, donde Catalina tocaba el piano con una destreza y pasión que hacían vibrar cada rincón de la casa. Era una melodía melancólica que expresaba mejor que las palabras el anhelo y la tristeza que ambos compartían. Federico se levantó, como si un imán invisible lo atrajera hacia la música. Se detuvo en el umbral del salón, observando a Catalina. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos cerrados reflejaban una emoción que resonaba con la suya propia. Por un momento eterno, Federico sintió que el mundo se detenía y solo existían ellos dos, unidos por algo más poderoso que las palabras. Fue entonces cuando Catalina levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese instante, ambos entendieron la magnitud de lo que sentían. Era un amor prohibido, más allá de cualquier norma social o familiar. Federico era su tutor, y cualquier indicio de romance entre ellos no solo sería inapropiado, sino devastador para sus reputaciones y sus almas. Con el corazón acelerado, Federico apartó la mirada y se dirigió hacia la ventana, fingiendo admirar el paisaje. Sentía una batalla interna entre la razón y el deseo, una lucha que sabía iba a perder si no se imponía límites. Catalina, por su parte, volvió al piano, sus dedos temblorosos traicionando la calma que intentaba proyectar. La noche cayó con su manto de estrellas, y la música cesó, dejando un silencio que pesaba en el aire como una promesa silenciosa. Federico sabía que debía tomar una decisión, encontrar la manera de proteger a Catalina de él mismo y de los peligros que su unión podría desencadenar. Pero, ¿cómo alejarse de aquello que daba sentido a su existencia? Queridos oyentes, así comienza esta historia de amor desafiante e inquebrantable. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañan en este viaje al pasado? Si no quieren perderse cómo se desenlaza este amor imposible, los invitamos a suscribirse al canal. Su compañía es fundamental para nosotros mientras navegamos juntos por esta emocionante historia de pasión y desafío. El amanecer despuntó con su luz tenue sobre la vasta extensión de la finca Monteverde, rasgando las sombras de la noche y despertando a sus habitantes. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de las cortinas de encaje del dormitorio de Catalina, quien ya estaba despierta, contemplando el techo con la mente llena de pensamientos y emociones encontradas.
Desde su llegada, el tiempo en la finca había sido un remolino de experiencias nuevas, algunas dulces y otras amargas, pero ninguna tan intensa como los sentimientos que empezaban a florecer en su corazón por su tío, el barón Federico. Mientras la casa comenzaba a cobrar vida con los murmullos del personal de servicio iniciando sus tareas, Catalina se levantó y se vistió con un sencillo pero elegante vestido de muselina azul. Decidió que una caminata por los jardines ayudaría a aclarar sus pensamientos, aunque en el fondo sabía que la cercanía del varón la perturbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. En el piso inferior, Federico también se preparaba para enfrentar otro día, sumido en una tormenta interna que amenazaba con consumirlo. En su despacho, revisó cartas y documentos que desde la muerte de su esposa habían quedado acumulados. Pero su mente estaba en otra parte, en aquellos ojos que había visto la noche anterior, llenos de un sentimiento que reflejaba el suyo propio, decidido a mantener las apariencias y actuar como el tutor responsable que se suponía debía ser. Federico salió al patio con la intención de inspeccionar los trabajos de los jardineros. Fue allí, entre rosales y cipreses, donde se encontró con Catalina, quien caminaba lentamente, como si cada paso fuera una forma de meditación. El encuentro fue inevitable y al verse, ambos sintieron ese inconfundible tirón en el alma, como si el destino mismo los empujara el uno hacia el otro. Catalina alzó la vista y sonrió con una mezcla de timidez y alegría. «Buenos días, tío Federico», saludó con esa voz que resonaba en los oídos de Federico como la melodía más hermosa. «Buenos días, Catalina», respondió él, esforzándose por mantener la compostura y un tono neutro, aunque su corazón latía con furia bajo su pecho. Se unieron en el paseo, caminando lado a lado por senderos floridos, mientras el silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. «Este lugar es realmente hermoso», comentó Catalina, rompiendo el silencio. «Mi madre solía hablarme de él. Nunca imaginé que sería tan majestuoso». Federico asintió, su mirada perdida en el horizonte. «Isabela amaba estos jardines», confesó con un tono melancólico. «Pasaba horas aquí, cuidando cada planta. Decía que las flores eran como las personas, que necesitaban amor y cuidado para florecer». Catalina lo observó con ternura. «Es un hermoso pensamiento», dijo suavemente. «Y creo que de alguna manera eso es lo que haces tú aquí. Cuidas de todos nosotros como un jardinero de almas». El comentario, lleno de inocencia y admiración, tocó una fibra sensible en Federico. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de gratitud y dolor. Sabía que debía protegerla, incluso de sus propios sentimientos. A medida que avanzaban, la conversación cambió a temas más ligeros, hablando de libros y música, de sueños y anhelos. Cada palabra, cada risa compartida, construía un lazo invisible pero irrompible entre ellos. Sin embargo, el peso de la realidad siempre estaba presente, recordándoles que su amor era un amor imposible, uno que nunca debería ver la luz del día. Al llegar al final del camino, se detuvieron bajo un roble centenario, cuyas ramas ofrecían un remanso de sombra. Era un lugar apartado, donde las miradas curiosas rara vez se aventuraban. Aquí, lejos de las miradas inquisitivas de los demás, el ambiente se tornó más íntimo, y el silencio se llenó de emociones no expresadas. Federico se volvió hacia Catalina, su expresión una mezcla de determinación y desesperación. «Catalina, hay algo que debo decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Catalina lo miró con expectación, su corazón latiendo con fuerza. «Sé que nuestra relación es complicada», continuó Federico, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para cuidarte. No importa lo que suceda». Catalina asintió, sus ojos brillando con una comprensión profunda y dolorosa. «Lo sé, Federico, y aprecio todo lo que haces por mí. Pero también sé que hay cosas que no pueden ser». Su voz se quebró al final, y ambos compartieron un momento de dolorosa claridad.
El tiempo pareció detenerse mientras se miraban, conscientes de la línea que no debían cruzar, pero igualmente incapaces de ignorar lo que sentían. Finalmente, fue Catalina quien rompió el hechizo, apartando la mirada con reluctancia. «Será mejor que regrese a la casa», murmuró, dándose la vuelta con un esfuerzo visible para mantener la compostura. Federico se quedó allí, observando cómo se alejaba, sintiendo un vacío que nada parecía poder llenar. Sabía que debía actuar con cautela, por el bien de ambos, pero cada intento por alejarse parecía solo acercarlos más. Queridos oyentes, la tensión en esta historia está apenas comenzando. ¿Qué les parece esta relación prohibida? No olviden suscribirse al canal para seguir acompañándonos en esta apasionante historia de amor y desafío. Nos encantaría contar con ustedes en este viaje lleno de emociones. La tensión en la finca Monteverde era palpable, como un fino hilo que estaba a punto de romperse. El eco de las pisadas de Catalina resonaba en los pasillos, cada vez más pesadas, cada vez más dudosas. Había intentado ocuparse en los quehaceres de la casa, participando en la organización de una pequeña cena que tendría lugar esa noche con el objetivo de animar al varón. Sin embargo, su mente seguía regresando al paseo matutino, al intercambio de palabras que habían compartido bajo el roble, donde la verdad había estado al borde de ser revelada. Esa tarde, el sol brillaba alto en el cielo, lanzando su luz dorada sobre los campos de trigo, cuando Catalina se dirigió a la biblioteca, buscando un refugio entre los lomos polvorientos de los libros que tanto le fascinaban. Allí, en el rincón más aislado, se permitió un momento de vulnerabilidad, apoyando la frente contra la fría tapa de la mesa, mientras su corazón y su mente libraban una batalla silenciosa. Escuchó pasos acercándose y antes de que pudiera recomponerse, la puerta se abrió lentamente. Era Federico, con la mirada resuelta y una expresión que reflejaba su propio conflicto interno. «¿Te molesto?», me preguntó él, aunque sabía de antemano la respuesta. Catalina enderezó su postura rápidamente, intentando ocultar la tormenta emocional que se libraba dentro de ella. «No, en absoluto», replicó, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Federico cruzó la estancia con paso decidido y se detuvo a una distancia prudente, pero suficiente para que sus presencias fueran imposibles de ignorar. «He notado que has estado evitando el salón de música», observó Federico, intentando adoptar un tono casual, aunque sus palabras delataban una preocupación subyacente. Catalina bajó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de su vestido. «Supongo que necesitaba un poco de distancia», admitió con sinceridad. «Distancia», repitió Federico, saboreando la palabra como si fuera un concepto extraño y abstracto. «Es curioso, porque parece que cuanto más intentamos alejarnos, más cerca nos encontramos». Catalina levantó la vista, sorprendida por la honestidad en su voz. Era una declaración sencilla pero cargada de significado, una admisión de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el destino parecía tener otros planes. Decidido a alejar el peso de la conversación, Federico propuso una tregua. «Esta noche la cena será en el pequeño comedor. He pedido que preparen algunos de tus platos favoritos. Quizás un poco de música también ayudaría a animar el ambiente», sugirió con una sonrisa esperanzada. Catalina asintió, agradecida por el giro de la conversación. «Me encantaría tocar para ti», respondió ella, su voz apenas un susurro. La tarde se transformó en noche, y el pequeño comedor se iluminó con la cálida luz de los candelabros. La mesa estaba dispuesta con esmero, cada detalle cuidado, desde las servilletas de lino hasta los candelabros de plata que relucían suavemente. Catalina, con un vestido de un verde musgo que resaltaba sus ojos, se sentó al piano mientras los invitados murmuraban en pequeñas conversaciones. Federico, sentado cerca, no podía apartar la mirada.
su corazón rebosante de un torbellino de emociones que luchaban por mantenerse contenidas. La música comenzó a fluir, primero como un arroyo tranquilo, luego como un río impetuoso que arrastraba todo a su paso. Catalina tocaba con una pasión que no intentaba ocultar, sus dedos danzando sobre las teclas en una melodía que hablaba de anhelos no correspondidos y sueños ocultos. La habitación entera parecía contener el aliento, absorbida por la hipnótica belleza de la interpretación. El clímax de la pieza llegó con una serie de acordes intensos y con ella una súbita comprensión. Federico se dio cuenta de que este amor, por prohibido que fuera, había avivado una parte de él que había estado dormida desde la pérdida de su esposa. Catalina, en cambio, entendió que su corazón había decidido un camino que su mente aún se resistía a aceptar. Al concluir la pieza, un aplauso cálido llenó la habitación, pero Catalina solo tenía ojos para el varón. Sus miradas se encontraron y por un instante el tiempo se detuvo. Era una promesa silenciosa de que, sin importar las barreras, sus almas estaban irremediablemente unidas. La cena continuó con una sensación de ligereza, como si la música hubiera purgado las tensiones acumuladas. Pero mientras la noche avanzaba, los murmullos crecieron y Catalina fue abordada por la condesa Villanueva, una mujer de lengua afilada y ojos siempre atentos a los escándalos. «Querida Catalina, parece que has encontrado un excelente tutor en el varón», comentó, sus palabras impregnadas de una burla apenas disimulada. «Espero que no estés siguiendo los pasos de tu difunta tía en más de un sentido». Catalina sintió el rubor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Federico apareció a su lado. Su presencia firme y protectora. «Condesa, me temo que Catalina está fuera de su alcance en cuanto a comentarios tan insensatos», replicó Federico con un tono cortés pero firme. La condesa rió, pero sus ojos traicionaron una chispa de desdén. «Por supuesto, varón, no quise insinuar nada inapropiado», respondió antes de perderse en el gentío, satisfecha con haber sembrado una semilla de duda. A medida que la velada llegaba a su fin, Federico y Catalina se encontraron una vez más en el umbral del salón. «Gracias por protegerme», dijo ella en voz baja. «Siempre lo haré», prometió él, tomando su mano brevemente en un gesto de consuelo y apoyo. Queridos oyentes, nuestra historia se complica con rumores y miradas indiscretas, pero el amor verdadero siempre encontrará la manera de salir a la luz. ¿Qué piensan de esta creciente conexión entre el varón y Catalina? No se pierdan el próximo capítulo de este emocionante relato. Recuerden suscribirse para continuar siguiendo nuestra historia de amor, desafío y esperanza. En la finca Monteverde, la mañana siguiente al evento social, el ambiente se percibía cargado de una calma tensa. Catalina despertó con el eco del piano todavía resonando en su memoria, esa melodía que había tocado como un susurro del corazón, un clamor silente que solo Federico había podido escuchar en toda su profundidad. Sabía que la cena había dado pie a nuevos rumores, y aunque los comentarios de la condesa Villanueva le habían dolido, lo que más la inquietaba era la verdad latente detrás de sus palabras. Se levantó con determinación, decidida a enfrentar el día, y se dirigió al comedor donde el desayuno ya había sido dispuesto. Federico estaba allí, sentado con el semblante sereno, pero sus ojos delataban la agitación interna que compartían. La noche anterior, después de que los invitados se marcharan, había cavilado sobre las palabras de la condesa, conscientes de que su relación con Catalina debía manejarse con cuidado. La reputación de ambos estaba en juego, pero lo que más le preocupaba era el daño que pudiera causarle a ella. «Buenos días, Catalina», saludó Federico, su voz cálida y acogedora, intentando aliviar cualquier tensión remanente de la noche anterior. Catalina le devolvió el saludo,
sentándose frente a él y tratando de mantener una fachada de normalidad. «Espero que hayas descansado bien», continuó Federico, mientras servía una taza de té para ambos. «Sí, gracias», respondió Catalina, sus dedos jugueteando nerviosamente con el asa de la taza. Sabía que había llegado el momento de abordar la situación abiertamente, de enfrentar los sentimientos que se habían convertido en un océano entre ellos. Pero las palabras se le atragantaban, atrapadas por el miedo a lo que podrían desatar. Fue Federico quien finalmente rompió el silencio que se extendía como una sombra. «Catalina, creo que debemos hablar sobre lo que ha estado sucediendo entre nosotros», comenzó con cautela, su mirada fija en ella, buscando alguna señal de su disposición a escucharlo. Catalina levantó la vista, encontrando en sus ojos un reflejo de sus propias dudas y esperanzas. «Sí, creo que es necesario», admitió Catalina, su voz apenas un susurro. «No podemos seguir avanzando en la oscuridad, fingiendo que no sentimos lo que realmente sentimos». Sus palabras eran una declaración que resonaba con una verdad dolorosa, pero liberadora. «Estoy de acuerdo», dijo Federico, tomando un profundo aliento antes de continuar. «Sé que la posición en la que te encuentras es complicada y no deseo que sufras por mi causa. Pero también sé que lo que siento por ti es real y no quisiera que te sientas obligada a reprimir lo que hay en tu corazón». Catalina asintió, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Ni yo quisiera que te sientas atrapado por una situación que no elegiste», confesó, sus palabras cargadas de emoción. «Pero la verdad es que no puedo ignorar lo que siento por ti. Cada día que pasa, estos sentimientos se hacen más fuertes, y aunque sé que es complicado y prohibido, no puedo fingir que no existen». Hubo un momento de silencio, donde el peso de sus confesiones colgaba en el aire, tangible y transformador. Federico se inclinó hacia adelante, sus manos alcanzando las de Catalina, en un gesto de conexión y promesa. «Juntos encontraremos la manera de resolver esto», aseguró, su voz firme y decidida. Catalina sonrió débilmente, sabiendo que, aunque el camino sería arduo, no lo recorrería sola. Aquel instante de intimidad fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados que se acercaban por el pasillo. Era Thomas, el fiel mayordomo de la casa, cuya expresión preocupada indicaba que traía noticias urgentes. «Varón, señorita Catalina, disculpen la interrupción», dijo Thomas, inclinándose respetuosamente. «Ha llegado una carta urgente del conde de Villanueva. Al parecer, desea reunirse con usted, varón, para discutir asuntos de importancia». Federico frunció el ceño, consciente de que la familia Villanueva nunca hacía nada sin un motivo ulterior. La visita de la condesa la noche anterior y ahora esta carta levantaban sospechas en su mente. «Gracias. Thomas, dile al mensajero que asistiré al encuentro», respondió, despachando al mayordomo, mientras su mente analizaba las posibles implicaciones. Catalina observó a Federico con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Crees que esto tenga algo que ver con lo de anoche?», preguntó, su intuición advirtiéndole que había más en juego de lo que parecía. «Podría ser», admitió Federico, consciente de la intriga social que se cernía sobre ellos. «Los Villanueva tienen una habilidad sorprendente para causar problemas donde no los hay, y me temo que podríamos ser su nuevo objetivo». Con la certeza de que debían prepararse para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, decidieron que lo mejor era mostrar una frente unida. Sabían que el camino por delante sería incierto, pero el amor que los unía era un faro en la tormenta, una luz que los guiaría a través de la adversidad. Queridos oyentes, la historia que compartimos continúa desentrañando un romance que desafía las normas de su tiempo. ¿Cómo creen que afectará el encuentro con el conde de Villanueva a nuestros protagonistas? No se pierdan el próximo capítulo
donde descubriremos qué nuevas pruebas deberán superar. Y recuerden suscribirse para seguir disfrutando de este viaje emocionalmente intenso. La mañana se deslizó rápidamente hacia la tarde, y el barón Federico se encontró cabalgando hacia la residencia del conde de Villanueva, su mente un torbellino de pensamientos y especulaciones. La carta del conde había sido escueta, pero su tono urgía a una reunión inmediata. Federico sabía que los Villanueva no hacían nada sin un motivo calculado, y no podía sacudirse la sensación de que este encuentro estaba relacionado con la velada anterior y los comentarios de la condesa. Al llegar a la imponente mansión de los Villanueva, Federico fue recibido con toda la formalidad de rigor. Lo condujeron a un salón amplio y elegantemente decorado, donde el conde lo esperaba, de pie junto a una gran chimenea. El conde de Villanueva era un hombre de mirada astuta y sonrisa afable, pero Federico sabía que su encanto era solo una fachada para una mente fría y calculadora. «Barón de Monteverde, es un placer recibirlo en mi hogar», saludó el conde, extendiendo una mano en un gesto amistoso. Federico aceptó el saludo con un ligero asentimiento, manteniendo su expresión neutral. «Conde, es un honor». Su carta mencionaba asuntos de importancia, dijo, yendo directo al grano. El conde sonrió asintiendo lentamente. «Sí, asuntos de importancia, efectivamente», comenzó, su tono ligero, pero con una tensión subyacente. «He oído algunos rumores. Rumores que me preocupan, debo admitir. Usted sabe cómo es el círculo social, siempre ávido de historias nuevas». Federico no se dejó engañar por el tono informal del conde. El círculo social es ciertamente un lugar donde las palabras se propagan rápidamente. ¿Puedo preguntar a qué rumores se refiere?, inquirió con cautela. El conde hizo una pausa como saboreando el momento. «Oh, simplemente habladurías, realmente. Sobre usted y su sobrina, la encantadora Catalina. Hay quienes han notado una cierta cercanía entre ustedes», dijo, sus ojos fijos en Federico, evaluando cada reacción. Federico mantuvo una fachada imperturbable, aunque por dentro sentía un creciente malestar. «Catalina es mi sobrina y, tras la muerte de mi esposa, me he encargado de su bienestar. Cualquier insinuación fuera de eso es infundada», replicó con firmeza. El conde asintió, como si considerara las palabras de Federico. «Por supuesto entiendo su posición», dijo, aunque su expresión parecía sugerir lo contrario. «Sin embargo, en nuestro entorno, las percepciones son a menudo más poderosas que la verdad. Debemos ser cautelosos para no dar pie a malas interpretaciones». Federico se mantuvo en silencio, consciente de que el conde estaba intentando medir su reacción, buscando alguna debilidad en la que pudiera hincar el diente. Sin embargo, en lugar de presionar más, el conde cambió de tema abruptamente, sugiriendo que pasaran al comedor para disfrutar de una copa de vino, como si la conversación anterior no hubiera ocurrido. A lo largo del almuerzo, hablaron de política, del estado de las cosechas y del clima, temas triviales que parecían no tener fin. Federico jugaba el juego con habilidad, pero cada momento que pasaba en la mansión del conde solo reforzaba su determinación de proteger a Catalina de la voracidad de su mundo, donde una palabra maldicha podía destruir reputaciones y vidas. Cuando finalmente se despidió del conde y emprendió el viaje de regreso a Monteverde, Federico se sentía agotado pero resuelto. Sabía que debía prepararse para lo que pudiera venir. Los Villanueva no dejarían de entrometerse y debía encontrar la manera de proteger a Catalina de las miradas escrutadoras del mundo. Al llegar a la finca, Catalina lo esperaba en el salón de música, su rostro iluminado por las luces del crepúsculo que se colaban por las ventanas. Tan pronto como lo vio entrar, sus ojos se llenaron de preguntas no formuladas. «¿Y bien?», preguntó ella, su voz un murmullo en el silencio de la habitación. «El conde está preocupado por los rumores», respondió Federico, su tono grave pero tranquilo. «Insinúa que hay quienes perciben una cercanía inapropiada entre nosotros». Catalina bajó la mirada,
el peso de la situación envolviéndola. «¿Qué haremos?», preguntó en voz baja, su preocupación evidente. Federico se acercó, tomando sus manos con ternura. «Lo que siempre hemos hecho, Catalina. Nos mantendremos fuertes y unidos. No permitiremos que la malicia de otros nos separe», aseguró, su voz llena de determinación. Catalina asintió, encontrando consuelo en su firmeza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero mientras estuvieran juntos, podría enfrentarse a cualquier cosa. «Federico, no importa lo que digan, mi corazón siempre pertenecerá a ti», confesó. Sus palabras un juramento silencioso. Con un suave suspiro, Federico inclinó la cabeza, encontrando en sus ojos el reflejo de sus propios sentimientos. «Y el mío a ti, Catalina», dijo, su voz cargada de emoción. Era una promesa que ambos sabían que deberían proteger, un vínculo que, aún en silencio, deseaban gritar al mundo. Queridos oyentes, en este mundo de intriga y desafíos, el amor siempre encuentra una manera de florecer. Les invitamos a compartir sus propias historias de amor y desafío, como esta que vivimos con el varón y Catalina. No olviden suscribirse al canal para continuar acompañándonos en este viaje apasionante hacia lo imposible. Nos encantaría conocer sus historias y recuerdos de grandes amores. El día siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta. La atmósfera en la finca Monteverde se sentía densa, como si el mismo aire cargara con el peso de los secretos y las decisiones que aún debían tomarse. Catalina se paseaba por su habitación, inquieta, mientras observaba cómo el viento agitaba las copas de los árboles, reflejando la tormenta que ella sentía en su interior. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la conversación con Federico y el encuentro con el conde de Villanueva. Sabía que el tiempo se agotaba y que pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de sus sentimientos. Mientras tanto, en su despacho, Federico luchaba contra sus propios demonios. La preocupación por Catalina lo consumía, y aunque había tratado de aparentar calma y control, sabía que la situación era cada vez más insostenible. Los rumores no cesarían, y temía que Catalina sufriera por decisiones que, aunque mutuas, él sentía como su responsabilidad. Sin embargo, también estaba decidido a no ceder ante las presiones externas. Su amor por Catalina era genuino, y aunque prohibido, no estaba dispuesto a negarlo. Decidido a hablar con Catalina, Federico subió las escaleras y se dirigió a su habitación. La encontró junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz gris del día. «Catalina», llamó suavemente, y ella se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. «Tenemos que tomar una decisión», continuó Federico, su voz firme pero llena de ternura. Catalina asintió, sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar. «Federico, no puedo seguir viviendo con este miedo constante», confesó ella, su voz temblando ligeramente. «He pensado y repensado en todas las posibilidades, y aunque sé que es arriesgado, no puedo imaginar mi vida sin ti». Sus palabras, cargadas de una sinceridad desgarradora, conmocionaron a Federico, quien se acercó para tomar sus manos con fuerza. «Catalina, mi amor por ti es más fuerte que cualquier escándalo o rechazo social. Pero también entiendo lo que está en juego. Si estás dispuesta a enfrentar lo que venga, estaré a tu lado en cada paso», prometió, sus ojos clavados en los de ella. Catalina respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la duda se desvanecía lentamente. «Vamos a enfrentarlo juntos, Federico. No importa el qué dirán, solo importa lo que sentimos», afirmó con una convicción renovada. Federico asintió, sintiendo una oleada de alivio y determinación. Sabía que no sería fácil, pero juntos podían encontrar la manera de superar cualquier adversidad. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Tomás, el leal mayordomo, quien apareció con una expresión sombría. «Varón, señorita Catalina, lamento interrumpir, pero acaba de llegar un mensajero de parte de la condesa Villanueva»,
informó, entregando una carta que parecía rebosar urgencia. Federico la abrió rápidamente, sus ojos recorriendo el contenido, mientras una sombra cruzaba su rostro. La carta era una invitación, más bien una convocatoria, a un baile en la mansión de los Villanueva, donde se esperaba su presencia y la de Catalina. El tono era cordial, pero Federico podía leer entre líneas la insistencia y la intención detrás de esas palabras. Catalina miró a Federico, captando el cambio en su expresión. «¿Qué sucede?», y preguntó, su voz llena de preocupación. «La condesa nos ha invitado a su baile, o más bien nos ha convocado. Creo que desea vernos de cerca, tal vez para confirmar lo que ya sospecha», explicó Federico, su mente maquinando rápidamente las posibles implicaciones. Catalina asintió lentamente, comprendiendo que no asistir no era una opción. «Entonces debemos ir», dijo con decisión. «No podemos darles más razones para hablar. Mostremos que no tenemos nada que ocultar». Federico la miró con admiración, asombrado una vez más por su valentía y entereza. «De acuerdo. Iremos y lo haremos juntos», aseguró, sellando su resolución conjunta. El día del baile llegó con una inusitada rapidez, y la finca Monteverde se sumió en una actividad febril mientras se preparaban para el evento. Catalina eligió un vestido de seda color marfil, sencillo pero elegante, que realzaba su belleza natural. Federico, por su parte, optó por un atuendo formal que acentuaba su porte noble y distinguido. Cuando finalmente estuvieron listos, un carruaje los llevó a la mansión Villanueva, donde las luces brillaban como estrellas en la noche, iluminando el camino hacia lo que podría ser un punto de inflexión en sus vidas. Al llegar, fueron recibidos con la cortesía habitual, aunque Catalina podía sentir las miradas inquisitivas que se posaban sobre ellos. El salón estaba colmado de nobles y aristócratas, todos vestidos con sus mejores galas, y la música llenaba el aire con un ritmo vibrante. La condesa Villanueva se acercó a saludarlos, su sonrisa amable pero sus ojos siempre calculadores. «Varón, señorita Catalina, qué placer tenerlos aquí esta noche», dijo con una sonrisa que apenas enmascaraba su curiosidad. «El placer es nuestro». «Condesa», respondió Federico con cortesía, manteniendo su propia sonrisa serena. Catalina permaneció a su lado, sintiendo el apoyo inquebrantable de su presencia. La noche transcurrió entre bailes y conversaciones superficiales, pero la tensión subyacente nunca desapareció del todo. En un momento dado, mientras la música se desvanecía en una suave melodía, Federico tomó la mano de Catalina y la condujo a la pista de baile. Mientras se movían al compás de la música, Catherine sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, dejándolos solo a ellos dos en un momento de pura conexión. Era un riesgo bailar juntos frente a todos, pero también era una declaración de su amor inquebrantable. Los murmullos en el salón fueron inevitables, pero Catalina se concentró en Federico, en la sensación de sus manos guiándola, en la promesa que se comunicaba sin palabras. Sabía que esta noche era solo el comienzo de un desafío mayor, pero también sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Queridos oyentes, el amor del varón y Catalina acaba de dar un paso audaz. ¿Cómo creen que será recibido por la sociedad? No dejen de acompañarnos para descubrir el desenlace de esta apasionante historia. Recuerden suscribirse para no perderse las vueltas y giros que el destino tiene preparados para nuestros protagonistas. El salón de baile de la mansión Villanueva estaba lleno de luces y risas, pero el ambiente se sentía cargado de expectativas y miradas indiscretas. Federico y Catalina, habiendo dejado atrás la pista de baile, se retiraron a una esquina más retirada del gran salón, buscando un momento de privacidad en medio del bullicio. El riesgo que habían tomado al bailar juntos no era insignificante. En una sociedad donde las normas pesaban más que los sentimientos, cada mirada, cada palabra, podía convertirse en un arma en su contra.
Mientras observaban a los demás invitados moverse por el salón, Catalina sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Su mano aún temblaba levemente por el baile, por la cercanía con Federico y por la posibilidad inminente de que su amor prohibido se convirtiera en el escándalo del año. Sin embargo, había algo profundamente liberador en haber desafiado las expectativas, en haber mostrado al mundo, aunque fuera por un breve momento, la verdad de sus sentimientos. «Estás increíblemente hermosa esta noche», dijo Federico, su voz un susurro que solo ella podía escuchar. Catalina sonrió, sus ojos iluminados por la complicidad de ese momento. «Gracias, Federico. Estar aquí contigo hace que todo valga la pena», respondió, su voz llena de emoción contenida. Antes de que pudieran seguir conversando, la condesa Villanueva se acercó a ellos nuevamente, su expresión cordial, pero con un trasfondo de curiosidad que no lograba ocultar. «Varón, señorita Catalina, parece que se han convertido en el centro de atención esta noche», comentó con una sonrisa que pretendía ser amistosa. Federico mantuvo su compostura, sonriendo con la misma cordialidad. «La atención no siempre es algo que se busque, condesa, pero nos sentimos honrados de ser sus invitados», replicó, su tono afable pero firme, dejando claro que no sucumbirían a ninguna provocación. Catalina, por su parte, sintió la tensión en el aire como una cuerda tirante, lista para romperse. La condesa parecía estar sondeando, esperando encontrar alguna debilidad en su fachada. «Es un baile encantador», añadió Catalina, buscando desviar la conversación hacia terrenos más seguros. La condesa asintió, aunque su mirada permanecía evaluativa. «Sin embargo, debo admitir que ciertas habladurías me tienen intrigada», continuó, sus palabras envolviendo un desafío implícito. «Espero que entienda la importancia de la buena reputación, especialmente para una joven dama como usted, Catalina». Catalina sintió el peso de la advertencia, pero se mantuvo firme. «Aprecio su preocupación, condesa, pero le aseguro que Federico y yo somos plenamente conscientes de nuestras acciones y sus implicaciones», respondió con una seguridad que sorprendió incluso a la condesa. El intercambio quedó suspendido cuando un clamor de voces y música interrumpió el momento, atrayendo la atención de todos hacia el centro del salón, donde una nueva pieza comenzaba. La oportunidad de escapar de la inquisición de la condesa fue bienvenida, y Federico aprovechó para llevar a Catalina de vuelta al círculo de la danza, donde estaban menos expuestos a las cuchillas de la lengua viperina. Mientras se movían al ritmo del vals, cada giro traía consigo un renovado sentido de libertad y desafío. Era como si cada paso demostrara que, a pesar de los rumores y las miradas, su amor era una fuerza que no podía ser contenida por las rígidas normas que intentaban separarlos. La noche avanzó, y cuando el baile llegó a su fin, Federico y Catalina regresaron a Monteverde, el camino iluminado por la luna que se asomaba tímidamente entre las nubes. El viaje de regreso fue un momento de reflexión para ambos, un respiro después de la tensión del baile. Al llegar a la finca, el silencio de la noche los envolvió como un manto protector. Se detuvieron juntos en el jardín, bajo el cielo estrellado, donde las palabras sobraban y la presencia del otro bastaba. «Ha sido una noche memorable», dijo Federico, rompiendo el silencio con una sonrisa tranquila. Catalina asintió, volviendo la vista hacia el firmamento. «Este también es solo el comienzo», dijo ella, consciente de que aún quedaba un largo camino por recorrer. Un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades para demostrar que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Federico la abrazó con ternura, sintiendo que por primera vez el futuro que imaginaban juntos estaba al alcance. «No importa lo que suceda, Catalina. Mientras estemos juntos, podremos enfrentar cualquier cosa», prometió, su voz cargada de una determinación que resonó en el silencio de la noche. Queridos oyentes, nuestra historia llega a su desenlace con una demostración de amor verdadero y desafío al destino.
¿Quién dice que un amor prohibido no puede vencer las barreras más altas? Les agradecemos por acompañarnos en este viaje de emociones y les recordamos que el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra la manera de florecer. No olviden suscribirse para más relatos llenos de pasión e intriga. Hasta la próxima historia.